soy Cristina Gordillo Marroquín y bueno, he estado trabajando por entre 8 o 9 años sobre el tema de tuberculosis, abordando diferentes áreas, principalmente en el área microbiológica y actualmente inclinándome más a la parte epidemiológica, ¿no? De ver cómo se comporta esta enfermedad en las poblaciones. Bien, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los pulmones, pero puede afectar diferentes partes del cuerpo, entre ellas pues los ojos, el corazón, los intestinos, el cerebro. Dirían, la parte inicial o donde comienza la infección suele ser a través de los pulmones y de aquí esta puede migrar a diferentes órganos importantes de nuestro cuerpo. Incluso también he conocido de algunas personas que se han visto afectadas por la tuberculosis sobre la piel y bueno, creo que son de las formas difíciles también de tratar la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis también se abrevia generalmente como TB, así que le vamos a decir TB a lo largo de nuestra charla. Y bueno, la TB cuando ocurre en los pulmones se le llama tuberculosis pulmonar o TBP y la tuberculosis cuando va afuera de los pulmones se le llama tuberculosis extrapulmonar, y bueno, como había mencionado, es más difícil tratarla. ¿Cuál es su origen? El origen de esta micobacteria, que precisamente es la que causa la enfermedad, es una bacteria considerada como ácido alcohol resistente. Esto que quiere decir que particularmente es una bacteria muy fuerte, tiene una estructura muy compleja y esto ha sido pues cambios importantes que se han dado en su estructura a través del tiempo, ¿no? Lleva con nosotros esta micobacteria afectando no solamente a los humanos, sino también a otros mamíferos por miles de años. ¿Cómo se contagia? La tuberculosis se contagia a través del aire. Ya dirían ahorita con la pandemia de COVID-19 tenemos mucho más conocimiento o amplio conocimiento en cuanto a cómo se puede contagiar una enfermedad a través del aire. Pero bueno, los síntomas que tiene esta enfermedad son principalmente tos, generalmente con expectoración, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso sin un motivo aparente y en muy poco tiempo, y fiebres también, ¿no? Entonces, es importante reconocer que la tuberculosis también le llaman la gran mentirosa, una enfermedad muy engañosa porque pues tiene síntomas muy similares a otras patologías respiratorias. Sin embargo, la progresión de la tuberculosis suele ser pues un poquito más larga en comparación, por ejemplo, a una influenza o una enfermedad viral. ¿Cómo no se puede contagiar la tuberculosis? Por contacto, ¿no? Generalmente con las personas que se ven afectadas por TB suelen aislarlas. Hay mucho estigma de por medio, lo cual pues todos y todas con conocimiento deberíamos de ir reduciendo estos estigmas, pero no se contagia, por ejemplo, al tomar del mismo vaso, no se contagia al compartir utensilios, sí se puede contagiar también a través del consumo de algunos productos lácteos que tengan a las micobacterias vivas, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, con bovinos que también son afectados, pero no por Mycobacterium tuberculosis, que es la principal bacteria que afecta a los seres humanos, sino por Mycobacterium bovis, que es la bacteria que afecta a los bovinos o al ganado, ¿no? Entonces, cuando se consumen productos lácteos que están contaminados con estas micobacterias, nosotros a la hora de ingerirlos y si tenemos úlceras o si tenemos algunas lesiones intestinales, pues podríamos contagiarnos también de tuberculosis. Pero pues no ocurre con gran frecuencia, aunque en los últimos años se han incrementado el número de casos por estas micobacterias.
¿Qué pasa cuando entra en el cuerpo la tuberculosis y cuál es su ruta? Ok. Cuando nosotros estamos compartiendo un espacio o estamos, dirían, en espacios cerrados o en espacios cercanos con otras personas que están afectadas por tuberculosis, cuando ellas tosen, expectoran o sacan estas pequeñas alícuotas o pequeñas gotitas de saliva que tienen micobacterias. Estas micobacterias que son tuberculosis, estas bacterias de tuberculosis, ingresan a nuestro cuerpo a través de la respiración y se van directamente a los pulmones. Ya en los pulmones tenemos diferentes células que tratan de atacarlas y de eliminarlas como una forma, dirían, adecuada de nuestro sistema inmunitario por sacar a este patógeno, ¿no? Sin embargo, lo que hace la micobacteria es burlarse de nuestro sistema inmunológico y se queda, dirían, dentro de algunas de estas células, permaneciendo vivas y cuando ellas empiezan a reproducirse, rompen con estas células y pues se siguen disgregando más dentro de nuestros pulmones. Hay dos formas de tuberculosis. Está la tuberculosis activa, que es cuando las células de Mycobacterium de tuberculosis están libres en los pulmones y te provocan los síntomas que ya había comentado previamente, pero también está la tuberculosis latente, que es cuando nuestro sistema inmunológico acude, ¿no?, a la zona de infección, manda a otras células y lo que hacen es como abrazar a las micobacterias para encapsularlas y dejarlas ahí guardadas. No las puede eliminar, no las puede matar, pero sí las puede contener. Entonces, a esta contención se le llama granuloma. Y si, por ejemplo, alguna persona se hiciera unos rayos X, es posible que pueda verse tal vez algunos de estos granulomas a través de los rayos X y se ven como unos puntitos blancos. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona tiene la infección de tuberculosis, pero no está enferma de tuberculosis. Entonces, podríamos diferenciar la tuberculosis como tuberculosis latente, cuando la persona está infectada, pero está contenida la infección, y la tuberculosis activa, cuando la persona está realmente. ¿Esta contención dura toda la vida? Pues en realidad puede ser que sí. De hecho, se considera que una cuarta parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, lo cual es una proporción bastante elevada. ¿Y qué podría hacer que una persona no pudiera tener esta contención durante toda su vida, ¿no? Que esta población de la que he mencionado, pues realmente active la enfermedad. Pues hay muchas consideraciones, entre ellas, pues la inmunosupresión. Por ejemplo, las personas que son afectadas por VIH, la tuberculosis es de las principales enfermedades que afecta también a estas poblaciones. Personas diabéticas, personas que están llevando algunos otros tratamientos también que los inmunosuprimen. Se ha considerado que algunas poblaciones de riesgo también podrían ser personas pediátricas, dirían, en los extremos de la vida, personas muy adultas o niños, niñas. ¿Qué otras consideraciones podríamos decir? Hay aspectos también sociales que influyen en que una persona pudiera verse afectada por TB. ¿De qué poblaciones podríamos hablar? Por ejemplo, las personas migrantes también tienen un gran riesgo de tener tuberculosis debido a las condiciones en las que generalmente pues, surge su movilidad, ¿no? Y otras enfermedades que también están asociadas con TB, además de las que ya mencioné, serían más algunos hábitos, por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de drogas ilícitas también puede hacer que esta protección que nos da nuestro sistema inmunitario pues se reduzca, ¿no? Entonces, lo ideal es tener un sistema inmunitario fortalecido, alimentarnos adecuadamente y esta particularidad también hace que la tuberculosis precisamente se considere como una enfermedad que afecta principalmente a poblaciones socioeconómicamente pues desventajadas, ¿no? Esto porque debido a que, bueno, si existe una persona que está afectada por tuberculosis y no tiene
un espacio adecuado, por ejemplo, con suficiente ventilación o que comparte el mismo espacio con más personas, es muy posible que se pueda pues contagiar a sus familiares. Entonces, hay muchas comunidades o poblaciones que están en alta vulnerabilidad, que tienen, por ejemplo, una sola recámara para más de 4 o 5 personas, y al estar en el mismo espacio con una persona que fuera afectada por TB, pues el espacio podría reducido, y al no haber ventilación, pues estas personas podrían verse afectadas pues en poco tiempo, ¿no? ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? Esta se puede diagnosticar de diferentes maneras. Entre ellas, bueno, inicialmente con la sintomatología, se puede hacer un diagnóstico clínico de la tuberculosis, aunque es esencial o de ser posible, lo ideal es poder hacer un diagnóstico microbiológico. ¿Esto qué quiere decir? Que se hagan algunas pruebas de laboratorio para que las personas puedan tener la certeza de que tienen la enfermedad. ¿Y cuáles son estas pruebas? La más rutinaria es la baciloscopía, que se basa en entregar en frasquitos con tapa de rosca muestras de expectoración. Esta se lleva a los laboratorios de salud pública, en las clínicas que tengan cercanas, en los centros de salud o en las casas de salud. Y a través de estas muestras ya nos pueden decir si tenemos o no la tuberculosis. También existen otro tipo de métodos diagnósticos, como son las pruebas moleculares. También existe el cultivo bacteriológico, pero la desventaja del cultivo, a pesar de que es muy bueno, es que tarda mucho tiempo en entregar resultados. La baciloscopía, estamos hablando de horas en las que nos podrían entregar resultados, o en el caso de que fueran, por ejemplo, se enviaran muestras de zonas muy alejadas al laboratorio, podría durar entre 2 o 3 días, por ejemplo, en que entregue resultados. Pero en el caso del cultivo puede durar hasta de un mes, o mínimo entre 20 días podrían dar resultados. Entonces es más tardado. Y esto pues es prioritario, el tener un resultado rápido, precisamente para comenzar el tratamiento. Y las pruebas moleculares pues son muy rápidas, pero son mucho más costosas, y hay otras pruebas que también te ayudan a identificar pues si tienes la infección, pero bueno, no siempre están también disponibles. A cualquiera le puede dar la tuberculosis, sí, a cualquier persona le puede dar la tuberculosis. Sin duda hay poblaciones que son más vulnerables a padecerla por las condiciones que ya había mencionado, pero dirían, eh, cualquier persona que respire está propensa a poder padecer tuberculosis. Entonces, todos respiramos, todos estamos propensos a tener TB. Incluso, como había mencionado, dentro de esta enfermedad, existen varias micobacterias que provocan la patología. Es de interés de salud pública porque afecta a los seres humanos, pero también hay micobacterias que afectan a diferentes mamíferos. Entonces, eh, dirían, es una micobacteria bastante compleja, bastante singular, y por eso también es pertinente pues tener como al menos un concepto básico de esta micobacteria y de cómo podemos enfrentarla. La TB tiene cura, y bueno, ¿cómo podríamos tratarla, no? ¿Cuál es el tratamiento? La TB sí tiene cura. El tratamiento es completamente gratuito en nuestro país, y es posible obtenerlo a través de la Secretaría de Salud o del IMSS o de las instituciones públicas. No es un tratamiento que puedan conseguir de libre venta en las farmacias, y de conseguirlo, porque de hecho también, dirían, con la expertise hemos sabido de casos que han podido obtener tratamiento, dirían, por otros medios, los cuales pues no tenemos total certeza de cómo lo hicieron,
pero son muy costosos. Entonces es bueno que nuestras poblaciones sepan que es una enfermedad curable, es una enfermedad prevenible también, y que los tratamientos que son destinados para la TB son gratuitos. El tratamiento es complejo, son 6 meses de antibióticos, que es el tratamiento acortado. Durante los 2 primeros meses el tratamiento es con 4 antibióticos, y después se tienen 4 meses de sostén que serían para curar completamente los pulmones, que se basa únicamente en 2 antibióticos, y todo el tratamiento es estrictamente supervisado desde los servicios de salud, por lo que no se los dan, por ejemplo, a las personas afectadas, no se los dan para que se las lleven a su casa, sino que tienen que tomarlo diariamente en las instituciones de salud, o bien en cuestiones de hablando de personas afectadas desde las comunidades. Generalmente hay personas de los servicios de salud en las casas de salud, o también de la misma población. Hay personas que facilitan este apoyo para dar el tratamiento observado. ¿Por qué es importante el tratamiento observado de la tuberculosis? Para evitar que la persona deje de tomar su tratamiento y que pueda crear posibles resistencias antibióticas, ¿no? Lo cual sería muy complejo, porque una resistencia antibiótica de tuberculosis puede hacer que el tratamiento se extienda hasta más de un año o hasta 2 años. Entonces, con tratamientos más fuertes, que pueden también tener algunos efectos secundarios, y por eso en la medida de lo posible se atiende a los casos de TB de forma cercana, dándoles la información oportuna, dándoles seguimiento de sus posibles padecimientos asociados, pero con la intención precisamente de que pueda concluir el tratamiento acompañado, y de ver también si tiene algunas otras necesidades, además de las que implicaría, ¿no? La cura de la tuberculosis en sí. ¿Cómo se previene la tuberculosis? Bien, la TB puede prevenirse de diferentes formas, especialmente con la alimentación adecuada, tener espacios, las recámaras o los hogares con suficiente ventilación. La tuberculosis es una bacteria que es sensible a la luz del sol. Entonces, si hay forma de tener luz natural dentro de las casas, o dejar entrar la luz solar, esto también pues es de gran ayuda, ¿no? Para tener los espacios pues saludables. Em, por ejemplo, al momento de nosotros identificar un caso de tuberculosis, siempre es importante hacer un estudio de los contactos, es decir, de sus familiares o de las personas con las que convive frecuentemente, incluso en el trabajo. Estas personas, como contactos, también pueden prevenir la TB tomando un tratamiento preventivo, que es por 6 meses también, pero con un solo antibiótico. Y esto es recomendable principalmente en menores de edad o personas afectadas con VIH, precisamente porque sus sistemas inmunológicos no están tan fortalecidos, ¿no? En el caso de los casos pediátricos, aquí es importante mencionar también que son casos de muy difícil diagnóstico. Entonces, al tener un caso de TB activa, de TB propiamente dicha, es relevante que se tome en consideración los casos pediátricos con la terapia preventiva, para evitar un posible contagio, que en ellos, cuando son afectados por TB, al no recibir un diagnóstico rápido o certero, eh, dirían, evoluciona muy rápido, y la tuberculosis, como mencioné al inicio, puede migrar a otros órganos. Entonces, puede afectarles también al mismo tiempo en diferentes órganos, incluso afectar en su cerebro, ¿no? Que es la tuberculosis meningia, y que es de las formas de tuberculosis más severa y que más afecta también a población infantil. Para poder prevenir la tuberculosis, existe una vacuna, que es la BCG. Y esta vacuna es de las primeras vacunas que nos ponen al nacer. Sin embargo, nos protege principalmente de la tuberculosis meningia.
Y esto quiere decir que es como la protección que tenemos nosotros son de nuestras primeras vacunas, con esta nos recibe, dirían, el sistema de vacunación de nuestro país, pero en algunos años, en el 2019, a finales no, a principios del 2020, si no me equivoco, hubo una ausencia de la disposición de la BCG en el país. Sin embargo, actualmente ya está disponible la BCG en todos los estados de la República y es importante que a los niños y a las niñas que no hayan vacunado o que no tengan esa vacuna, la vacuna BCG es la que nos deja huellita aquí del lado derecho. Se acordarán que nos queda como una marquita. Esa es la vacuna BCG. Si alguien no tiene la vacuna BCG y, por ejemplo, tiene menos de 11 años, todavía pueden aplicársela. Entonces es importante que se retome eso, ¿no? Como para que todas y todos lo sepan, que acudan a su centro de salud para que les pongan la vacuna BCG. Esta nos evita de la TB meningia, que como decía es de las más complejas, porque de curarse la TB meningia puede dejar secuelas muy importantes. Afectar el cerebro, dirían, es de nuestros órganos más sensibles, ¿no? Entonces, los efectos que podrían darse al tener una TB meningia podrían ser contundentes para la vida y el desarrollo de la persona, ¿no? O de la niña o del niño afectado. Algunos mitos relacionados a la tuberculosis, por ejemplo, desde las comunidades, muchas personas piensan que la tuberculosis es provocada por las envidias, que la tuberculosis es curable a través de los tratamientos únicamente tradicionales, que la tuberculosis se puede contagiar, como decíamos, ¿no? Al tomar del mismo vaso o o utilizando los mismos utensilios, utilizando o estando o tocándolos. Entonces, no te contagia la saliva per se, sino las gotas que vienen desde el pulmón. La tuberculosis solo se puede contagiar por vía aérea, a través de compartir espacios, dirían, en donde no haya suficiente ventilación. La tuberculosis requiere del tratamiento ya estandarizado para su cura. Puede apoyarse tal vez de otros tratamientos tradicionales, no se omite, por supuesto que podrían ser de utilidad, pero sí es indispensable tener este tratamiento también farmacológico. Hay mucho temor en torno a la tuberculosis, hay muchos estigmas que permean alrededor de la tuberculosis y yo creo que son más apegados precisamente al desconocimiento de lo que implica la TB, ¿no? Entonces, yo creo que considerando que la tuberculosis podríamos en realidad tenerlos todas y todos, ¿no? Ya decíamos, hay una gran proporción del mundo que la tiene, podríamos tenernos de forma latente. No necesariamente tenemos que enfermar de tuberculosis, eso dependerá de nuestras condiciones inmunológicas. Yo creo que mantener eso, principalmente una adecuada alimentación, hará que si la llegáramos a tener en algún momento, podrá quedar ahí contenida sin activarse a lo largo de nuestra vida. ¿Qué tan rápido puede propagarse dentro del cuerpo la tuberculosis? Pues en realidad después de que nosotros tenemos la primoinfección, ¿qué es esto? Cuando respiramos al bacilo y se aloja en nuestros pulmones, en unas estructuras llamadas alveolos, aquí puede transcurrir, por ejemplo, alrededor de 4 meses, tal vez, es que depende mucho del sistema inmunológico. Que puede variar, ¿no? Podría ser, por ejemplo, entre los 2 meses, 3 meses en que se dé la primoinfección y que las micobacterias empiecen a multiplicarse y al ser más, pues ya comiencen la sintomatología después de 4 meses, 6 meses. Y en algunos casos, por ejemplo, puede permanecer contenida un tiempo y luego progresar cuando el sistema inmunológico se desmejore. Siempre y cuando el sistema inmunológico pueda contener la infección, podríamos tener, por ejemplo, casos de TB que estén en posible desarrollo activarse,
pero con el incremento o la mejora del sistema inmunitario, contenerla nuevamente, ¿no? Y, por ejemplo, hay personas que han o que tienen infección de TB y que nunca lo supieron, y que pueden seguir viviendo con ella, ¿no? Sino que se dan cuenta de esta TB a través de la radiología, que me faltó explicar que también es un método diagnóstico que necesita ser acompañado de la parte clínica o microbiológica para ser más certero, ¿no? Más sensible. Y insisto, en cuanto a la propagación de la temporalidad, esta puede variar de persona a persona, pero de aquellas personas que son afectadas por TB, que ya han tenido la enfermedad y, por ejemplo, se curaron, pueden enfermar nuevamente, sí pueden enfermar nuevamente por una reinfección de TB. Y en el caso de personas que sean de nuevo diagnóstico, pueden tener, por ejemplo, activaciones. Si, por ejemplo, tuviera una tuberculosis latente y la persona tiene una reinfección de una nueva cepa, puede tener, dirían, la activación de un granuloma previo, de una contención previa, y entonces complejizar la situación. Entonces, la, la la variación que puede haber en cuanto a la temporalidad para propagarse la infección varía, ¿no? Pero los seguimientos suelen ser durante los 2 años, después de que se consideran, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas curadas o en el caso de los contactos. Entonces se les tiene que dar seguimiento por 2 años para ver que no hay una activación de la enfermedad. ¿Cuál es el mayor reto respecto a esta enfermedad? Creo que de los mayores retos que tenemos es pensar en la tuberculosis como una enfermedad que no solamente tiene que verse desde el punto de vista clínico, sino también estructural y social. ¿En qué sentido? Ya decíamos que las personas podríamos tener tuberculosis latente, podríamos tener la infección, pero podríamos no enfermar por tuberculosis. ¿Y de qué depende eso? De que tengamos las condiciones idóneas de alimentación y también de un hogar adecuado, ¿no? Ya decíamos que el hacinamiento o los espacios cerrados con poca ventilación también nos hacen más propensos o nos vulneran más para hacer eh, este, a activar la enfermedad. Pero creo que el mayor reto es cambiar estas condiciones socioeconómicas o estructurales en las que viven las personas que más se ven afectadas, ¿no? Se han hecho muchos estudios en donde se pone de por medio, por ejemplo, las condiciones económicas de las personas y la incidencia, y tanto la incidencia como la mortalidad de tuberculosis. Y que se ha visto que precisamente en aquellas poblaciones con menores recursos es donde más casos de tuberculosis hay, pero también donde más difícil se vuelve su atención, porque como había mencionado, el tratamiento para curarla es un tratamiento costoso y pues a pesar de que en todos los países se espera que esté disponible, pues no siempre se tiene el diagnóstico certero para poder dar este tratamiento, ¿no? La mortalidad de las personas que son afectadas por el VIH y que tienen TB, pues se aumenta también sustancialmente. En México, ¿cómo estamos? ¿No? Al menos hasta el año pasado, en el 2021, se estimó que se tenían alrededor de 20.380 casos de TB diagnosticados y se tuvo estimada una mortalidad de 2.150 más o menos casos. Pero estos casos, dirían, de mortalidad, muchos de ellos podrían haber sido evitados precisamente considerando la TB como una enfermedad que requiere de más esfuerzos, no solamente clínicos, sino económicos, participación política, ¿no? Que también se atienda a las poblaciones más vulnerables. Entonces, yo creo que hay muchos retos todavía por en los que se incluye, ¿no? El control de la TB y bueno, ya ni decirlo, para su eliminación nos queda bastante camino por hacer.
con lo de la pandemia del COVID-19 también se vieron muy mermados los esfuerzos. De hecho, en el 2018 por primera vez se tuvo una reunión de alto nivel de la ONU en la cual se habló de tuberculosis y en la cual se hicieron compromisos fundamentales de todos los Estados miembros que se tenían para cumplir en este pues corto, mediano plazo. Sin embargo, pues llega COVID y todos los esfuerzos y todos los recursos económicos, de personal de salud, de infraestructura, pues se destinaron a COVID y se dejó a un lado pues toda la atención y todo el esfuerzo que ya se venía haciendo para tuberculosis, ¿no? Y esto cómo se ha proyectado, dirían, en la notificación, que esa es otra tarea también importante. Pues en que, por ejemplo, en comparación al 2019, entre el 2020 y 2021, los diagnósticos se redujeron porque la búsqueda de casos no fue la misma que en los años previos y el número de funciones provocados por TB aumentaron, ¿no? Y eso lo seguimos viendo hasta la fecha. De hecho, en comparación al 2020, en el 2020, en el 2021 se están dando ya un poco de avances en cuanto a la búsqueda de casos y a la notificación de casos, que por ejemplo a nivel mundial se estima alrededor de 10 millones de personas afectadas por TB, 10.6 millones creo que para el año 2021, pero de las cuales solamente se ha notificado alrededor del 70%. ¿A qué me refiero con notificado? Es decir, que solo se han diagnosticado, notificado y registrado solo el 70% de los casos. Y quiere decir que el otro porcentaje que no está siendo diagnosticado, siguen, dirían, propagando la cadena de infección, ¿no? Se estima que una persona con tuberculosis que no recibe el tratamiento puede afectar de 10 a 15 personas más en un año más, ¿no? Entonces, si nos ponemos, dirían, en una cadenita, podríamos ver cómo esta persona de no llevar su atención contagia de 10 a 15 personas más y estas a su vez de no recibir diagnóstico y tratamiento, cada una de ellas afectaría a la misma proporción en el transcurso de un año. Entonces, pues se vuelve mucho, mucho más complejo. Creo que otro de los retos que tiene la TB es eso, hacer un adecuado diagnóstico y notificación de casos, porque actualmente se tiene un subdiagnóstico y una subnotificación. De hecho, en los 90 se empezó a implementar la estrategia de alto a la TB. En esta se hablaba ya precisamente de lo que se conoce actualmente como el TAES, que el TAES es el tratamiento acortado estrictamente supervisado, pero esta estrategia va más allá del tratamiento per se, ¿no? Va del compromiso político, va del compromiso de los servidores de salud, va del acompañamiento de las personas, va de ver, por ejemplo, no solo ver los efectos secundarios, sino un apego al tratamiento supervisado, acompañado, en los cuales pues también pudiera intervenir, ¿no? Todos los aspectos emocionales y comunitarios. Actualmente, esta estrategia se sigue utilizando no solo en México, sino en muchos países, pero creo que fue un parteaguas importante y precisamente surge en los 90, ¿no? ¿Es peligroso trabajar con tuberculosis? Sí. Finalmente, pues es una bacteria infecciosa, es un agente infeccioso. Cuando nosotros estábamos trabajando en laboratorio, necesitamos tener una protección, dirían, de bioseguridad importante, el uso de las mascarillas N95, si es posible trabajar en una campana de bioseguridad que extraen el aire para que, dirían, las pequeñas partículas de estas gotitas chiquitas que decíamos que provocan la enfermedad, pues se las pudiera llevar a esta campana a través de este aire que estas sacan y que son filtrados por algunos filtros específicos para esto. Entonces, sí es una enfermedad peligrosa de trabajar, pero de las cosas que a mí me han hecho
como repensarme qué tan bueno o malo es trabajar con TB. Es más allá de lo peligroso que puede ser, pues tiene cura, ¿no? O sea, hay un tratamiento para ella. No, o sea, si yo llegara a enfermar por tuberculosis, sé que no voy a morir por tuberculosis porque hay cura para la TB. Creo que hay más pros, ¿no? Hay más pros porque finalmente a las personas que nos dedicamos a trabajar con tuberculosis, pues toda la información o el conocimiento que también estamos generando precisamente es para apoyar a las personas afectadas por TB. ¿Alguna anécdota bonita o interesante que haya vivido durante este tiempo trabajando en TV? Voy a contar una historia no muy bonita y luego contaré la historia bonita. La historia no muy bonita fue que cuando yo empecé a trabajar con tuberculosis, realmente yo no sabía que existía la tuberculosis. Para mí era una enfermedad que ya había pasado al olvido, que ya no estaba entre nosotras y nosotros. Y cuando escucho de TV y entro a la presentación de una colega con la cual pues seguimos colaborando actualmente, yo me quedé sorprendida porque yo pensé que ya era un tema que no se tocaba en la salud pública, ¿no? Entonces me puse a leer un poco sobre tuberculosis para saber un poquito más y me sorprendí de la cantidad de información que existe y que realmente no todos, a pesar de que todos la tenemos disponible, no todos la tenemos como de forma cercana, ¿no? No es tan promocionada como otras patologías, no es popular. Eh, entonces, a mí se me hizo algo muy fuerte porque, bueno, tenía yo la oportunidad de incidir positivamente en estas poblaciones que generalmente son invisibilizadas, ¿no? Metiéndome a leer un poco más y trabajando ya un poco más de cerca y en el transcurso del tiempo, pues yo soy bióloga de profesión, entonces me llama mucho la atención pues cómo funcionaba esta bacteria, ¿no? Cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y todo lo que provoca. Y desde el punto de vista microbiológico, pues a mí me encanta estar en laboratorio y estuve haciendo muchas pruebas con muchas muestras de personas afectadas por tuberculosis, pero hubo un momento, un año, en el 2018, en donde hubieron muchos casos de defunciones muy seguidas, ¿no? De personas que estaban afectadas por TB. Entonces, mientras yo estaba trabajando en laboratorio, pues recibía muestras de personas que me avisaban al rato, en el mismo momento, a los pocos días de que la persona había fallecido. Entonces, para mí esto fue muy contundente y me llevó a pensarme más allá del laboratorio, ¿no? A decir, bueno, sin duda estoy haciendo mucho aquí, ¿sí? Pero hay otras formas en las que tenemos que hacer incidencia para hacer visible esta patología. Y me llevó también a conocer otros espacios, ¿no? Que fue precisamente el comunitario, el ir a ver a personas afectadas por TB, el conocer más allá del trayecto, ¿no? Por el que pasaron con la enfermedad, el conocer las diferentes formas en que afecta la TB, porque la TB no solo es una enfermedad, insisto, clínica, sino social, el cómo en muchas comunidades sigue siendo estigmatizada, en cómo la persona en sí se estigmatiza o se culpa por tener la patología. Y entonces creo que esa parte a mí se me hizo muy interesante, muy importante de abordar y creo que es en la que actualmente me estoy moviendo y me gusta compartir con las personas lo poco que sé de tuberculosis, porque sin duda sigo aprendiendo a través de ellas y de ellos, pero creo que estoy trabajando con una enfermedad compleja que cuando me acerco a las comunidades o cuando me acerco a estas personas afectadas por TB y de alguna manera puedo facilitarles una mirada distinta, ¿no? De la enfermedad, de las experiencias que hemos tenido a lo largo, perdón, del tiempo, es cuando pues insisto en que la TB puede verse desde diferentes aristas, ¿no? Y todos podemos aportar contra la TB de diferentes maneras. Entonces, particularmente
hay algunas colaboraciones que hemos hecho con organizaciones sociales o de la sociedad civil que también a mí me han hecho crecer profundamente, ¿no? De hecho, en el 2021 hicimos una colaboración, fue nuestra primera colaboración con un colega que es artista, Alan Vázquez, que me enseñó también una mirada diferente, ¿no? De hacer ver esta patología y de que las personas conozcan sobre ella y que se sensibilicen ante ella, ¿no? Y sensibilicen en el sentido del conocimiento, de aprender, de saber qué es para también reducir los estigmas y acompañar o facilitar la información para cada vez ir reduciendo más los casos de TB. Y sobre todo que estas personas que se vean afectadas pues se acerquen a los servicios de salud para que pues lleven la atención que se merecen, ¿no? Entonces, yo creo que son de las cosas más relevantes, dirían que para mí se me han hecho fundamentales en este trayecto, en que me han hecho concientizar mucho y de las que me hacen también apropiarme de todas esas vicisitudes por las que atraviesan, ¿no?, las poblaciones afectadas por TB. ¿Por qué decidí dedicarme a trabajar sobre tuberculosis? Eh, Creo que después de esta invitación que tuve a formar parte del proyecto que desarrollé durante la maestría y el doctorado, eh, fue precisamente por hacer algo para ayudar a las personas afectadas por TB, sobre todo siendo una enfermedad de la cual no se habla mucho, siendo una enfermedad que es invisibilizada y siendo una enfermedad que afecta a mucha población en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que más me movió, el poder aportar, aunque sea, está trillado decirlo, pero un granito de arena. eh, Eso fue lo que me motivó, ¿no? Y sobre todo que también tuve esta oportunidad de tener acercamiento con las comunidades, con las poblaciones que estaban afectadas por TB y conocer, ¿no?, que detrás de una persona afectada por TB es eso, hay una persona que es madre, que es padre, que es hermana, que es hijo, que es hija, que es abuela, que es abuelo, que puede ocurrir en cualquier familia, que puede pasarnos a nosotras, a nosotros, que puede pasarles, dirían, a nuestros seres queridos. Entonces tenemos que hacer mucho contra la TB. Y creo que todos podríamos aportar, ¿no? Yo desde la parte científica o académica he tratado de aportar con lo que se me ha hecho posible, pero todas y todos tenemos al alcance esta oportunidad de aportar, ¿no? Precisamente eso, compartiendo, por ejemplo, cuáles son los síntomas, si una persona tiene tos y ya le duró mucho la tos, no existe la tos normal, ¿no? Entonces, si ya lleva tos por mucho tiempo, que vayan a su centro de salud, que se piense en tuberculosis. Ahorita con lo de COVID, pues muchos pensaban que era COVID y se resguardaban en sus casas por temor, por muchas cosas y tenían TB, ¿no? Entonces, yo creo que insistiré en que creo que de las cosas que más me han movido es precisamente compartir con las poblaciones afectadas por TB y, y me decidí a dedicarme a esto para aportar y para seguir, pues, haciendo pues una incidencia importante, ¿no?, en estas poblaciones afectadas por TB y en seguir, pues, visibilizando esta patología que nos afecta a todas y a todos, ¿no? ¿Algún consejo que pudiera dar a las personas que la padecen y sus familiares? Yo creo que ese es un tema muy interesante y muy pertinente. El acompañamiento familiar podría ser casi, no sé, no me atrevería a dar un porcentaje, pero
es fundamental para que la persona concluya con su tratamiento, ¿no? Entonces, si pudiera decirle algunas palabras a todas las personas afectadas por TB, es decirles que no están solos en este proceso, no están solas en este proceso, que hay muchas personas que trabajamos para poder mejorar la salud de ellas y de ellos, que en todo momento si necesitan apoyo, no solamente estoy yo en sí, sino hay un cuerpo de colegas que estamos trabajando en pro de las poblaciones afectadas por TB. Actualmente en México tenemos el Observatorio Social de Tuberculosis de México, al cual cualquier persona puede acudir si tiene alguna necesidad, si no está recibiendo la atención adecuada, si no está recibiendo el tratamiento oportuno. Cualquier necesidad que tenga cualquier persona puede acudir al Observatorio Social de Tuberculosis de México. Igual y ya compartiré los datos por aquí para que los tengan disponibles y nosotros y nosotras estaremos gustosos y gustosas de poder apoyarles en lo que podamos, ¿no? Como observatorio tenemos también una muy buena colaboración con el Programa Nacional de Tuberculosis, entonces cualquier necesidad, por ejemplo, que no pueda ser cubierta por el Estado, que tendría que ser así, también podríamos verlo a través de estos medios para facilitarles sus mejoras en sus necesidades y sin duda que sean muy fuertes. Es un tratamiento complicado, lo sabemos, pero es un tratamiento que te asegurará la cura, que te asegurará bienestar y que sobre todo también reducirá la proporción o reducirá el que podamos contagiar a más personas para acabar con esta enfermedad. Entonces, tienen un gran compromiso con ellos, con ellas, pero también tienen un gran compromiso con sus familias, con sus seres queridos, con sus amigas, con sus amigos, con quienes comparten, porque precisamente tomar el tratamiento también es reducir la cadena de transmisión. Y a sus familiares y a la población en general, les invitaría a apoyar a las personas afectadas por TB, que no es una enfermedad sencilla, que tenemos que reducir los estigmas, que tenemos que acorparnos más como comunidad, a ver a la tuberculosis como una enfermedad que nos afecta a todas y a todos, que contra la tuberculosis podamos hacer equipo, ¿no? Entonces, creo que sensibilizarnos ante las personas afectadas por TB sería, creo que, un gran apapacho para todas estas personas que pues transcurren por esta enfermedad.